están? Bueno, estamos acá para una edición especial en la que vamos a hablar de un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. La operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro, que es un hecho que sorprendió al mundo entero y que dividió opiniones y que dejó también a millones de venezolanos entre la incertidumbre, el miedo y por supuesto también la esperanza. La intención de este capítulo especial no es ni agitar ánimos de un lado ni de otro, sino simplemente compartir con ustedes nuestras vivencias, nuestras opiniones como venezolanos que estamos residiendo en Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo y bueno, justamente hemos querido hacer esta edición especial para compartir algunos puntos relacionados con esto que fue sin duda un acontecimiento grandísimo para todos, como siempre. Sí, y lo haremos desde la información confirmada, ¿no? Sin tomar partido con respecto a algún partido y con la mirada a quienes crecimos en Venezuela. Sí, pues quién mejor que nosotros que somos venezolanos. Claro, y que vivimos su transformación, ¿no? Sí, que vivimos el antes del chavismo y el después. ¿Cómo se llama? La realidad venezolana hasta este 3 de enero de 2026. Sí, para entender lo que pasó esa madrugada hay que mirar hacia atrás, el origen del chavismo y la evolución del país, a la resistencia del pueblo y a cómo llegamos a la elección del 2024. Bien, vamos, como dicen por ahí, vamos a comenzar por el principio, sobre el origen de todo este asunto, Chávez y la transformación de Venezuela. Este es el momento en el que, o el ciclo de tiempo en el que se inicia toda esta etapa histórica de Venezuela. Sí, todo comienza en el 1998, cuando Hugo Chávez llega al poder con un discurso de ruptura, ¿no? Su promesa era refundar la república, darle protagonismo al pueblo y combatir la corrupción. La Constitución de 1999 marca el inicio de una nueva era. Sí, los primeros años del ciclo Chávez mezclaron bonanza petrolera con cambios profundos, nacionalizaciones, misiones sociales, polarización política y un Estado cada vez más centralizado, es decir, mayor concentración de poder por parte de Chávez. De todo esto hay un hito importante que es el paro petrolero del 2002. El golpe de Estado, el referéndum revocatorio, Venezuela pues entraba así en una dinámica de confrontación permanente. El paro petrolero. ¿Cómo viviste tú el paro petrolero en 2002? ¿Qué tanto tienes para contarnos de ese ciclo? ¿Tú fuiste de los que tuvo que hacer días y días de cola en la gasolinera? Para echar gasolina, sí. Días y días, es más, hasta pasaba madrugada. Que llegó un momento en que cerca de la casa había una bomba de gasolina y como pasamos hasta las 2, 3 de la mañana, yo vivía cerca y tuve que ir a hacer café y repartirle a toda la fila café porque yo era la que estaba más cerca. De esas cosas que ocurren solamente en Venezuela y en los países latinoamericanos. Que tú te vas a tu casa a hacer café para darle café a un extraño, a alguien que no conoces. A todos los que estaban ahí. Por cierto, a los que no son de Venezuela, cuando ella dice bomba de gasolina se refiere a una gasolinera, una estación de servicio para surtir. No, la gente allí hizo de esta situación, porque de verdad que los venezolanos a todos le buscamos la vuelta como para llevar la carga de la manera más ligera, ¿no? En esas filas, eso sirvió para la gente hacer amistad, para jugar dominó, para jugar cartas, para socializar y para llevar juntos la pena. Y teníamos o sea, nos llamábamos pues para decirnos dónde había gasolina, en dónde estábamos. Es más, hasta una noche salimos de una que ya se había acabado a Puerto Cabello, me acuerdo yo. ¿Tan lejos iban por gasolina? Sí, a buscar gasolina. Sí, señor. Wow. Sí, fueron tiempos difíciles. Yo recuerdo que también en esa Navidad no había refrescos, no había soda, no había, valga la cuña, no había Coca-Cola, no había Pepsi-Cola, nada de eso. Fue una Navidad bien distinta esa de 2002 del paro petrolero, porque es que no había ni siquiera harina pan para hacer las hallacas. Así es. Y vuelvo al punto de los que no son venezolanos, la hallaca es un plato típico navideño venezolano, algo similar, los demás venezolanos me van a linchar por esto, es algo parecido al tamal, para que tengan idea, que se hace con harina de maíz, y la principal productora, casi que la única productora de harina de maíz precocida que hay en Venezuela, la harina pan, no estaba produciendo porque también estaba en paro. Pero bueno, fueron, como dije, tiempos complicados. Pero también se siembra a la base de una dependencia extrema del petróleo, ¿no? Una economía frágil y una institucionalidad debilitada, ¿no? Cuando Chávez
muere en el 2013, el país ya estaba dividido, cansado y enfrentado. Señales de crisis. Sí, las señales de crisis eran evidentes por todos lados. Pero yo siento que si bien cuando el gobierno de Chávez perdón, se vivieron etapas de crisis, situaciones. Yo siento que en la época de Chávez, cuando Chávez estaba al frente del país, ustedes pónganle el título que quieran o bajo la razón que sea, pero él era quien estaba llevando el país. Habían más situaciones de tipo político, de enfrentamiento político, es decir, de hermano peleando contra hermano, de marchas, de contramarchas, de todo esto, que había más ese tipo de sucesos que del tipo económico. Es decir, toda esta debacle comenzó una vez que el señor Chávez dejó de ser quien guiaba el país. Después de su muerte, entramos en otro ciclo que es la era Maduro, que fue una época de más crisis, protestas y la migración de los venezolanos. Se dice que más de 6, 7 millones de venezolanos salimos del país por toda esta situación que comenzó con la llegada de Nicolás Maduro, quien asumió el poder en el 2013 exactamente. Yo recuerdo que estábamos aquí en Miami nosotros cuando esas elecciones, ¿te acuerdas? Sí. Y vimos desde acá, una vez más, fuimos víctimas del cómo se manejan en Venezuela las elecciones. Nos ilusionamos y una vez más nos desilusionamos porque volvimos a sentir el peso del absolutismo, ¿no? Desde entonces Venezuela ha vivido una crisis muy profunda, la más grande, diría yo, de la historia contemporánea del país. Hiperinflación, escasez, los servicios públicos dejaron de existir, sanciones internacionales y protestas masivas en todas partes de Venezuela, casi que a diario. Surgieron líderes estudiantiles entre el 2014 y el 17. ¿No? Los derechos humanos, un movimiento ciudadano que documenta abusos, ¿no? Detenciones y represiones. La migración se convierte en un fenómeno histórico. Bueno, como dijiste, más de 7 millones de venezolanos dejaron el país. 7 millones, se dice fácil, pero eso es increíble. Hay ciudades que tienen esa cantidad de personas. Es decir, 7 millones de personas es muchísima gente. Claro. Para el 2024, Venezuela llega a unas elecciones cuestionadas por distintos sectores, con denuncias de irregularidades y un país dividido entre la esperanza y el cansancio y la resistencia. La desilusión, el desencanto, fue uno de los factores más evidentes en estas elecciones de 2024. Yo me cuento en la lista de las personas que estábamos así, que decíamos, ay, no va a pasar nada, porque imagínate, después de tantos procesos y de tantas decepciones, uno dice, bueno, ¿de qué vale hacer nuevas elecciones si igual van a ser llevadas al punto que el gobierno quiera? Porque todos sabemos que en Venezuela la gente vota, pero no decide. Quien decide es ellos que están allí montados en el gobierno. Pero entramos en ese proceso de cansancio, pues de agotamiento en cuanto a lo político. La gente dejó de pensar en lo político en las elecciones para entrar más en el resolver su asunto económico. Es decir, está más pendiente de buscar la comida y de resolver sus problemas económicos que de estar votando. Y eso fue producto justamente de las decepciones que se vivieron a lo largo de todo este tiempo. Y sí, yo estaba en la lista. Yo era uno de los primeros que estaba súper decepcionado. Pero te cuento que cuando llegó el día domingo de día de elecciones en Venezuela, aquello estaba solo. Cada imagen que uno veía en los centros de votación en las distintas ciudades era de soledad, porque como decíamos, las personas estaban decepcionadas, no querían saber nada de eso. Yo a última hora me bullé y comencé a emocionarme con todo esto, y cuando comencé a ver los reportes, las imágenes que daban como ganadora Edmundo González en casi todos los centros de elección en Venezuela, dije, wow, aquí está pasando algo distinto a lo que ocurrió en otros momentos, en otras elecciones en las que también el gobierno hizo de la suya y se robó, porque no hay otra Bueno, definición. es que de hecho se robó porque él mismo se juramentó. Claro. Después fue que vimos que en una de lo que pasaban aquí, vimos como él mismo se juramentó y se juramentó ante un indio, no sé qué cosa, no me acuerdo ni cómo se llamaba el indio, de allá de Venezuela, pues. Él se autoproclamó, porque exactamente. Incluso el director del CNE nunca dio resultados, nunca los mostró, y él fue el que fue para allá y hizo todo eso, y era un grupito muy selectivo en donde se juramentó. Sí, es como diríamos en buen venezolano allá en los pueblos, ¿no? Él se despachó y se dio el vuelto, se dio el cambio. Sí. Se autoproclamó presidente, él no tomó juramento frente a
al Congreso de ellos, pero sin que el organismo que rige las elecciones, que es el CNE, el Consejo Nacional Electoral, diera muestras de los votos que le acreditaban como presidente. Porque la cosa no es que simplemente tú dices, ok, hubo unas elecciones y yo digo, yo gané, y yo levanto la mano y yo mismo me juramento y digo, bueno, yo soy el presidente. No, tienes que cumplir con lo que está establecido en la ley electoral, y eso incluye, bueno, en la Constitución primero y luego en la ley electoral. Y eso incluye que demuestres que tú fuiste realmente quien ganó, que se muestren las actas donde aparezcan los votos de que los ciudadanos decidieron que tú ibas a ser el gobernante. Y una vez que eso ocurre, el Consejo Nacional Electoral te proclama como ganador de esas elecciones, y luego tienes que tomar juramento frente a la Asamblea Nacional, donde están los diputados electos por el pueblo. Pero como ese Consejo Electoral lo controlan ellos, como esa Cámara de Representantes o de senadores, de diputados, porque en Venezuela ya no existe el Senado, la controlan ellos se despacharon, se dieron el vuelta, y además que el señor Maduro le dio su juramento, como tú dijiste, a unas imágenes de santos. Sí, del indio Guayquipuro, no sé, algo así. Algo así. De verdad, perdonen que estemos aquí como que divagando, pero recuerden que uno de los lemas de este podcast es que hablamos de todo, de lo irrelevante y de lo demás. Pero sí, él se autoproclamó presidente. Es eso una de las cosas que marca la diferencia, porque en estos momentos, y ya vamos a pasar a ese punto, en este momento hay gente que dice, pero es que Maduro es el presidente de Venezuela, ¿cómo es que van a ir Estados Unidos o cualquier otro país a hacer lo que hicieron? Es que el punto es que él no es un presidente legítimo en funciones en Venezuela. Él es un señor que está usurpando el cargo porque a él ni el pueblo votó por él, ni las leyes, ni él cumplió con los pasos que la ley establece para que pueda asumir el cargo como tal, como presidente de la República. Claro. Y ya entonces eso lo deja en un vacío, lo deja en el aire, que se ha mantenido allí a la fuerza, porque cuenta con el apoyo de los militares en el país y de todas las organizaciones que él controla. Porque en Venezuela no existe libertad, no hay, independencia de poderes. Todo lo controlan ellos. Todo lo controlan ellos, sí. Eso sí es, ¿cómo se llama? Tocar la flauta y el tambor al mismo tiempo, ¿no? Sí, bueno, como dijiste antes. Se cobró y se dio el vuelto. El mismo. No hay otra, no hay que buscarle más profundidad a la cosa. No hay que buscarle más, sí. Ay, sí. Nada, hemos de verdad sufrido. Y cuando digo esto voy a ser muy honesto con ustedes. Digo porque bueno, me ha tocado vivir también la migración, la separación de la familia, el tener que ver a la familia por pantallas, y el tener que perder fechas importantes. Pero, y dicen que cuando uno utiliza un pero, todo lo anterior queda a un lado. Lo hago esta vez consciente de ello. Eso que yo he pasado ha sido, o que yo y que muchos venezolanos hemos pasado, es nada comparado con lo que han tenido que pasar otros venezolanos que en esta migración les tocó caminar cientos y miles de kilómetros para salir huyendo de Venezuela, huir de la miseria y de la necesidad que les estaba arrebatando la vida. Sí. Eso fue un ciclo bien duro, de verdad. Triste. Sí, imagínate que no solamente caminar, o sea, pasar por una corriente de agua que se llevaba gente, o sea, y pasar encadenados para que la gente se pudiera sostener una con otra. En los ríos, cruzando ríos. Sí, claro. Y por el Darién, por el famoso Darién. Darién. Por el Darién, correcto. Eso es lo que divide Costa Rica con Panamá, creo. Es increíble, ¿no? O sea, y hasta bebés, niños pequeñitos, o sea. Sí, yo escuché un podcast que hizo un venezolano en el que muchas personas que vivieron esa experiencia, que hicieron la travesía del Darién, hablaban de lo que allí se vivía. De verdad que rompe el alma, rompe el corazón escuchar las anécdotas, las vivencias de muchas personas que tuvieron que hacer eso. Mucho sufrimiento, personas que habían uno de los cuentos que más recuerdo, una de las vivencias, de los relatos allí puestos hablaba de una pareja que el señor, el esposo, se resbaló y se rompió el tobillo, se fracturó el tobillo, porque eso es barro y selva. Se rompió el tobillo y las demás personas tuvieron que decirle, señora, nosotros de verdad que lamentamos mucho, pero no podemos quedarnos porque nos va a coger la noche aquí. Y esto es selva, aquí hay narcos, aquí hay bandas de delincuentes que roban, que violan, que hacen todo tipo de cosas y nosotros no podemos. Y se fueron y dejaron a la pareja allí. La mujer se quedó con su esposo, pero se quedaron a la buena de Dios ahí en el medio de la selva. Entonces ahí es donde tú dices, wow, qué desgracia tan grande tiene que estar ocurriendo en tu país para que tú tomes la decisión de correr todos esos riesgos con tal de salir de ahí.
Sí. Porque, claro, esto lo digo también porque hay personas que no son venezolanos y que uno entiende, pues que pueden tener su opinión y su percepción del país, ¿ok? Entonces a veces dicen, bueno, pero, o sea, no entienden, por ejemplo, cuando sucede todo lo que sucede, las protestas o todo este asunto, ellos dicen que no entienden cómo es posible que venezolanos puedan apoyar cuando hay sanciones o cuando hay algún tipo de acciones contra el país. Y no lo entienden porque justamente no conocen esa realidad de lo que ha tenido que sufrir el pueblo de Venezuela buscando libertad, lo que ha tenido que sufrir el pueblo de Venezuela para subsistir, para sobrevivir. Todas esas personas no están saliendo de Venezuela por gusto, porque quieren hacer turismo, están saliendo de Venezuela porque la necesidad los obliga a tener que irse, porque es optar entre quedarse en Venezuela y morirse de hambre o morirse de una enfermedad porque no hay ni siquiera medicina para nada, o salir a buscar y a jugársela en otro país, en otro lado. Así mismo. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que nos trajo acá, que es el 2026. La madrugada del 3 de enero de 2026. Esa fue la operación militar que comenzó a las 2 de la mañana aproximadamente. Esos son según reportes confirmados. Okay. Que se escucharon explosiones en Caracas, en La Guaira, Maracay e Higuerote, ¿no? Ok. Sí, los reportes dicen que los objetivos fueron bien determinados y precisos. Objetivos militares claves como la Carlota, que quedó en ruinas tras los bombardeos. Esto según lo que reporta el diario El Colombiano. Y van a escuchar ustedes que vamos a hacer mención de algunas fuentes, porque no estamos nosotros atribuyéndonos esa información, estamos simplemente citando lo que dicen algunos medios. Nosotros obviamente no estuvimos allí en ese punto, simplemente reflejamos lo que mencionan estos medios de comunicación. El Colombiano también reportó que Fuerte Tiuna fue otro de los sitios atacados. Ya a este momento en que estamos transmitiendo este capítulo, ya se conocen más detalles de esta operación, pero se dijo que Fuerte Tiuna, un complejo militar que es el más grande del país, también fue, digamos, objetivo de los ataques hechos por parte del gobierno, de las fuerzas militares de Estados Unidos. También zonas cercanas al aeropuerto de La Guaira, base Aragua en Maracay, estado de Aragua, y también en el estado Miranda. Allí fue donde se produjeron. Hay videos en cantidades enormes en el internet donde se muestran los helicópteros sobrevolando Caracas y columnas de humo visibles desde varios municipios. Es impresionante esas imágenes. Es impresionante. Yo ayer veía eso y me parecía que era una cosa, no sé, me parecía que estaba como soñando. ¿Sabes qué? Esto tiene un dato curioso. La operación aprovechó la luna del lobo. Ese día 3, es decir, ayer, bueno, este capítulo lo estamos grabando un día después, el día 4. Ayer se estaba sucediendo un fenómeno que, como ustedes saben, cada ciclo lunar tiene un nombre, pero tiene unos nombres científicos y tiene otros nombres ya que son populares que la gente se los ha puesto. Ayer era el día de la luna del lobo, una superluna que mejora la visibilidad nocturna. Esto lo confirmó el general Dan Kane, quien explicó que la misión llevaba meses de preparación y ensayos. Eso lo reseña el diario El País de España. Y bueno, yo también ayer tuve la oportunidad de ver la rueda de prensa y escuché cuando el general habló sobre la importancia del clima y del por qué fue ayer la operación, el 3 de enero y no días antes. Sí, decían que eso estaba preparado antes, ¿verdad? Sí, porque por el clima, ¿no? O sea, que el clima no les daba la suficiente visión para eso. La operación se ejecutó con comandos Delta, helicópteros y aviones de apoyo. Trump siguió todo el tiempo real, o sea, todo el tiempo describiéndolo como asombroso. Sí, digo que era como estar viendo una película. Sí, y compartiéndolo con ver un programa de televisión, ¿no? Sí, lo comparó, dijo que era más o menos parecido a un show de televisión. Sí, eso a mí de verdad que me impresionó mucho. No, pero comentario aparte merece esto de lo que fue todo. Señores, yo les cuento, yo soy una persona que me cuesta dormirme temprano. Además de este podcast, tengo un podcast también de tecnología que voy a aprovechar, así como hago promoción en aquel, voy a hacer promoción en él. Yo tengo un podcast de tecnología que se llama Tecno News, que también está disponible en Apple Podcasts y en Spotify. Y bueno, generalmente me quedo haciendo guiones, escribiendo cualquier cosa, preparando todo para el día domingo, solamente grabar el episodio. Pues yo decidí la noche de este viernes dormir temprano. Bueno, dormir temprano en comparación con lo que hago, como lo hago diariamente. Pero este viernes no pasó así, me acosté temprano y entonces, bueno, nada, dormí plácidamente. Y cuando me despierto el sábado a las 7:50 y algo de la mañana, mi esposa me dice, cayó Maduro. Agarraron a Maduro. Y yo, entre medio dormido, ¿qué? Que agarraron a Maduro. Y yo, así como sorprendido, no sé cuál fue mi cara, pero ella me dice, miran, ahí en la televisión. Y yo, ¿qué? Fue una cosa, eso parecía una, ¿cómo se llama? Un videojuego, Sí. Y allí empecé a buscar las noticias, pero de verdad que fue
O sea, todavía, yo ayer pasé todo el día en una sensación extraña, ¿sabes? Porque sí, tenía un entusiasmo, una alegría, porque bueno, el pueblo de Venezuela, nosotros estamos, mi esposo y yo estamos ya establecidos en este país, ¿ok? Y no tenemos intención alguna de regresar a Venezuela, pero tenemos familia allá, tenemos amigos allá, y queremos que definitivamente Venezuela se enrumbe hacia el camino de lo que es un país próspero como lo fue siempre Venezuela, un país estable, un país próspero, un país donde la gente pueda vivir y estar tranquilo. Conocemos también del sufrimiento de muchos venezolanos que han inmigrado, que han tenido que pasar muchísimo trabajo en cualquiera de los países que se hayan ido, xenofobia, maltratos. Obviamente también ha habido países que han sido súper especial con los venezolanos, como Argentina, España y otros tantos países, ¿ok? Pero bueno, por eso te produce esa alegría. Pero al mismo tiempo pensaba en toda la gente que está allá en Venezuela, especialmente en Caracas y en las zonas donde hubo los ataques militares, porque sabemos que las bombas y las balas no diferencian entre unos y otros, entre buenos y malos, ¿no? Sí. Y siempre en las guerras los inocentes son los que generalmente terminan pagando los platos rotos, y por eso digo que es una sensación rara. Tenía una emoción y al mismo tiempo preocupación, y todavía sigo preocupado por lo que va a ser el futuro de Venezuela, porque hay cosas que no están claras todavía. Esto solamente es el principio de un proceso de transición en Venezuela que esperamos, por supuesto, sea para bien. Sí, eso le pasó a varios, ¿no? Tras los bombardeos, varios sectores amanecieron que creían que eran como fuegos artificiales y gritos de alegría, ¿no? Según reportes de prensa internacionales, La Vanguardia. La Vanguardia, ese es uno de los periódicos más importantes. Sí, La Vanguardia es uno de esos periódicos también influyentes. Bueno, la captura de Maduro, después de todo esto que comenzó, de todas estas operaciones militares por parte del ejército de los Estados Unidos, esta operación incluyó irrupciones en instalaciones protegidas con puertas de acero, según dicen reportes, y también lo que dijo el presidente Trump. Los comandos extrajeron a Maduro y a Cilia Flores, quien es su esposa. Esta noticia, al momento que estamos grabando esto, aparece reseñada en el diario El País. También lo escuchamos de boca del presidente Trump, de boca del general que es el comandante, fue el comandante de esta operación militar. Recuerden ustedes que Estados Unidos había ofrecido $50 millones por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro. Reacciones en Venezuela y el mundo. Nadie quedó indiferente ante todo esto, Negrita. Nadie, absolutamente nadie quedó indiferente. Claro. Las reacciones fueron en todas partes del mundo. En Estados Unidos las reacciones fueron divididas. En Tampa, una ciudad aquí cercana, venezolanos celebraron la operación como un nuevo comienzo. También hubo presencia de algunos grupos, no sé de dónde salen, en la mayoría no eran venezolanos, que andaban con franelillas, con camisetas venezolanas y banderas de Venezuela protestando en contra de esta acción. No le llamaba la atención ver a extranjeros, no, y hay muchas de esas personas que le preguntaban: ¿y tú de qué parte de Venezuela eres? Que estás protestando en contra de esto, a favor de Maduro, mejor dicho. Y decían, bueno, es que yo no tengo por qué ser de Venezuela, somos latinoamericanos. Y le decían, ¿pero qué haces entonces apoyando algo que ni siquiera sabes cuál es la realidad y qué es lo que está conociendo? Pero bueno, eso forma parte de esas habilidades que tiene ¿cómo se llama? El chavismo, en este caso el madurismo. El senador Sanders calificó la acción como ilegal y una violación del derecho internacional. Eso salió en el Universal. Uh-huh. El alcalde de Nueva York lo llamó acto de guerra y advirtió que afecta directamente a los venezolanos que viven en la ciudad Teleamazonas. Eso lo dijo. Bueno, mientras tanto, el gobierno venezolano declaró conmoción exterior, equivalente a lo que es un estado de sitio, y ordenó el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación. Cuando uno escucha estos nombres así del Comando de Defensa, uno, wow, dice, eso suena como que a boom, rimbombante. Resulta que ocurrió todo lo que ocurrió y nada de eso. Sí. No valió de nada, ¿no? Sí. Como dicen mis hermanos mexicanos, valió pi. Sí. La lucha del pueblo venezolano ha sido histórica, mi amor. La gente ha luchado muchísimo para... Más allá de la política hay una historia humana, ¿no? Protesta desde el 2014, jóvenes crecieron entre crisis y represiones, familiares separadas por la migración, comunidades enteras residentes sin luz, sin agua, sin gasolina. Sí, eso sin ni hablar de la diáspora que envió o que envía mensualmente remesas a sus familiares para ayudarles. Ah, claro. Sí. También hay resiliencia, también en toda esta desgracia que ha ocurrido en Venezuela hay casos de emprendimientos. A mí me llena de emoción, admiro y respeto grandemente a la mayoría, porque sé que hay algunos que tienen sus beneficios y sus privilegios y por eso pueden montar el negocio en Venezuela, pueden darse el lujo de montar un negocio en Venezuela. Pero también hay personas en una esquina vendiendo cosas desde su casa, haciendo comida, buscando la forma de producir dinero, porque hay gente que tuvo que dejar de ejercer la medicina siendo doctores porque el salario que
recibían no le alcanzaba ni siquiera para cubrir la gasolina que necesitan para ir todos los días a su trabajo. Entonces, esos emprendedores, es decir, esta etapa de resiliencia pasa por esos emprendedores que han comenzado sus propios negocios para seguir adelante, del que hacen una cosa aquí, hacen otra cosa allá para seguir adelante. Es decir, son guerreros que se han quedado en Venezuela y que han estado luchando cada día y son una muestra de eso, de resiliencia y de reinvención. También surgieron grupos de ayudas, personas con un corazón gigante que organizaron grupos que ayudan a los viejitos que están en situación de calle, a las personas que necesitan ayuda, y ellos una vez a la semana, mi madre participa en un grupo de estos allá en Venezuela. Ellos todos los fines de semana salen y alguien que escucha dirá, bueno, pero solo los fines de semana. Bueno, es que están ayudando y ayudan, número uno, en la medida de sus posibilidades, porque eso no recibe subsidio de nadie, sino de los quienes forman el grupo. Y el fin de semana van a las casas y a barriadas muy, muy, muy pobres a ayudar. Hacen comidas comunitarias, ayudan a la gente, le dan comida, le cortan el cabello, hacen todo este tipo de actividades. Eso es muy, muy bonito y la necesidad llevó a que hubiera más intención de unirse. También surgió un periodismo independiente porque el gobierno o la dictadura censuraba a los medios grandes, a los medios públicos, y la gente comenzó a través de las redes sociales a hacer una suerte de periodismo independiente que ha ayudado a difundir la realidad de lo que ocurre en Venezuela, organizaciones no gubernamentales que documentan abusos de parte del Estado y una cultura que se niega a desaparecer, y es la cultura del pueblo venezolano, la cultura real, la cultura que nos identifica, no a la que nos han impuesto y a la que desde hace más de 25 años se estableció en Venezuela. Sí, definitivamente. Lo que ocurrió esa madrugada no es un capítulo aislado. Es el resultado de décadas de tensiones, decisiones políticas, crisis acumuladas y un país que ha sido escenario de luchas internas y presiones externas. Hoy Venezuela está en un punto de inflexión. No sabemos qué es lo que viene, pero sí sabemos que la historia no se puede contar sin escuchar a la gente, sin reconocer el dolor, la esperanza y la resistencia de un pueblo entero, decidido a ser feliz, decidido a retomar el camino de la grandeza, de la prosperidad, que siempre fue una marca distintiva de él a nivel mundial. Gracias por acompañarnos en este episodio especial. Seguiremos informando, analizando y conversando con ustedes, siempre desde el respeto y la búsqueda del entendimiento. Simplemente quisimos compartir con ustedes nuestras vivencias y darles un poco de información. Esto principalmente para las personas que no son de Venezuela, porque los venezolanos en su gran mayoría están al tanto de todo lo que ocurre y cuál es la realidad de Venezuela. Pero como dijimos hace unos minutos atrás, hay situaciones en las que muchos extranjeros no entienden el por qué los venezolanos podemos, en gran mayoría, celebrar cuando se presiona al gobierno de Venezuela, celebrar cualquier tipo de acción que los empuje a soltar de una vez por todas el poder que han detentado desde hace más de 25 años. Entonces, para ello hemos querido hacer un poco este recuento de hechos para que tengan una idea un poco más clara de lo que es la realidad venezolana y el porqué de toda esta situación. Un abrazo para todos y nos encontramos en un próximo episodio. Fue esta una edición especial de Nosotros, el podcast. Bye.